el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Bueno, hermanos, buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren bien, que estén teniendo una buena semana. Hoy ya con la esperanza de que pronto nos vamos a poder volver a reunir, volver a estar juntos, volver a cantar juntos, volver a orar juntos, volver a escuchar de la palabra de Dios juntos. Esto es una motivación, esto es algo lindo después de casi un año de no poder vernos, de que algunos nos podamos ver, otros con otros no. Y bueno, generalmente siempre a través de una pantalla. Esto la verdad que es lindo y bueno, hay que aprovechar a disfrutarnos sabiendo que, bueno, lo vamos a tener que hacer con el protocolo que así disponga el gobierno, pero es algo que gracias a Dios se va a poder dar y vamos a poder estar juntos nuevamente y eso es lo importante, poder fortalecernos a través del Señor, poder estimularnos al amor y las buenas obras juntos, sobrellevar los unos las cargas de los otros juntos y sobre todo el disfrutar de esta común unión que tenemos en Cristo. Vamos a meternos en el tema que nos compete, vamos a seguir con 1 Pedro, vamos a ir buscando 1 Pedro 2.4, dando una pequeña introducción a este tema. Hoy nos toca 1 Pedro 2.4 al 8. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a hacer un breve comentario. Dice 1 Pedro 2, verso 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Metiéndonos un poco en la introducción del tema,
Pedro, en este caso, muestra a la iglesia como un templo vivo, como un templo espiritual con el Señor, como el fundamento, y también está la piedra del ángulo. Y cada creyente es como una piedra. Entonces, la lección, lo que Pedro, inspirado por el Señor, nos quiere decir en este breve pasaje, pero que contiene muchísima enseñanza, está bastante clara. Por ejemplo, mientras un ladrillo esté solo, no sirve para nada. Entonces, solo el ladrillo es útil cuando se le incorpora a un edificio, a una construcción. Y así sucede con el cristiano individual. Para hacer realidad su propósito, su destino, no debe permanecer aislado, sino ser edificado en la estructura de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? En este caso Pedro contesta, Cristo mismo. ¿Cuáles son las características de Cristo, la piedra del ángulo? Él es totalmente confiable, Él es precioso para los creyentes, y aunque fue rechazado y es rechazado por algunos, es la parte más importante de la iglesia. Metiéndonos a detallar este pasaje, dice verso 4, acercándonos a él, piedra viva. Entonces, en este caso, usar la figura de una piedra es bastante paradójico, porque las piedras son cosas sin vida. Incluso hoy son cosas que nos parecen inútiles. Pero Pedro tiene la idea del templo de Jerusalén, Pedro tiene en su mente la idea de una construcción, Pedro está diciendo que Cristo es la parte esencial de la construcción del templo de Dios. Entonces también nos dice, como leímos en el verso 4, acercándoos a él, piedra viva. Cristo es una piedra viva. Por eso decía que es bastante paradójico y muy buena la idea para comparar de Pedro, inspirado por el Señor. Entonces Pedro llama al Señor Jesús de esta manera porque él supo que él se levantó de los muertos. Él vio también que se le apareció antes que el resto de los discípulos cuando resucitó. Y también vemos que lo primero que resalta en el capítulo 1, el verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo primero que resalta el comienzo de esta carta es el tema de la resurrección, Pedro. Entonces Pedro conoció que el Señor Jesús era la roca sobre el cual se fundó la iglesia. Y también recordemos que fue sobre la declaración de Pedro que el Señor dijo que edificaría su iglesia también, en Mateo 16. Entonces el Señor Jesús es la piedra viva, contrario a las piedras frías y muertas del templo antiguo. Entonces, primera parte nos queda clara. El Señor es la piedra viva. Se usa este ejemplo de piedra justamente por eso, porque es algo paradójico, es algo que es complicado de entender. Entonces, está muy buena esa comparativa, muy buena esa idea de compararlo de esta manera, y más que nada por el trasfondo que tiene esto y también viendo la vida de Pedro, ¿no? Dice que esta piedra también, desechada ciertamente por los hombres. Esta piedra viva fue desechada por los hombres. Esta piedra fue rechazada cuando nació por Herodes, fue rechazada cuando creció por los fariseos, fue rechazada por quienes no vieron el milagro hecho al poseído de demonios, por ejemplo, sino que la destrucción de los cerdos. Fue desechado por un joven rico, quien prefirió las riquezas antes que las riquezas de Cristo, las riquezas que no se ven, las riquezas que son para el futuro. Fue rechazado por Judas, quien prefirió el salario de un esclavo antes que vivir al lado del que todo lo puede y el que todo lo tiene. Fue rechazado por una multitud que prefirió a Barrabás en lugar suyo. Ha sido rechazado por muchas personas y hasta el día de hoy sigue siendo rechazado por personas que han escuchado de la palabra pero han preferido o prefieren vivir su propia vida ignorando que va a haber un castigo eterno para esas personas. Sin embargo, lo que todas estas personas no saben
es que la piedra rechazada ha venido a ser la piedra principal. Lo que muchos dieron por inservible a esta piedra, ahora es lo principal para la vida eterna, para el acceso al cielo, para que podamos tener la salvación, lo que muchos de nosotros hoy gozamos. Eso significa que todo, absolutamente todo, depende de Él ahora, de esta piedra viva. Nadie se va a escapar del Señor, ni hoy ni en el futuro. Entonces vimos que es una piedra viva, vimos que fue rechazada por los hombres, desechada, pero para Dios es escogida y preciosa. Piedra escogida. Voy a leerles, no lo busquen por amor al tiempo. Isaías 26, 16 dice: Isaías 26, 16: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Entonces, me parece que anoté mal el versículo. Acá lo encontré, disculpen. Por tanto, Jehová el Señor dice así, es Isaías 28, 16, no 26, 16. He aquí yo que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Las piedras angulares fueron cuidadosamente elegidas y fueron muy costosas también. Con mucho cuidado también fueron colocadas en su lugar. Volviendo a 1 Pedro, dice: mas para Dios escogida y preciosa. Piedra preciosa. ¿Qué quiere decir de las piedras preciosas? ¿Cuál será la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí? ¿Será el zafiro? ¿El diamante? ¿La esmeralda? El diamante es muy usado para sellar compromisos, como en el caso de un anillo de boda, considerando que es algo que es para siempre. Hoy no está tan de moda eso, pero debería ser así. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué decir del Señor, no? Él es la piedra más preciosa, por ser una piedra viva y también por ser el fundamento de nuestra fe. Entonces, para Dios es una piedra escogida y preciosa, para los hombres fue desechada. Entonces nos dice Pedro: acercándoos a Él. Vimos que es una piedra viva, vimos que fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, pero a nosotros nos compete acercarnos a Él. Somos hechos piedras vivas, como piedras vivas. La vida que hemos llegado a tener en el Señor nos convierte, al igual que Él, en piedras vivas. Pablo, por ejemplo, Pablo escribió, inspirado por el Señor, Colosenses, el libro que estudiamos. Pablo en casi todas sus cartas nos da un cuadro comparativo de cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor y lo que ahora somos en Él. Al referirse a la vida pasada, de antes de conocer al Señor, nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también Pablo nos dice que el Señor es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6. Ahora somos piedras vivas, participando de un organismo vivo, participando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y es por eso que nuestra alabanza, nuestra vida, nuestro andar diario debe ser vivo, nuestra alabanza debe ser viva, nuestro servicio al Señor debe ser vivo, nuestro andar diario, nuestro testimonio debe ser vivo. ¿Es complicado poder cumplir con esto? Quizás sí, pero debemos acercarnos a Él, piedra viva, como piedras vivas, como que fuéramos lo que somos, ¿no? Poder cumplir con lo que somos. Yo digo que soy cristiano, debo ser cristiano, tener una identidad viva. Recordemos que nuestro arquitecto divino dijo:
yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces, que se entienda el ejemplo y a lo que va. Las piedras fueron usadas para los primeros altares donde los hombres comenzaron a presentar sacrificios para el Dios vivo. Entonces, sobre una piedra lisa fueron escritos 10 mandamientos. Nos acordamos del pueblo de Israel, que después que cruzó el río Jordán, se le pidió que tomasen también 12 piedras, una por cada tribu, como testimonio para sus generaciones. ¿Quién más tomó piedras lisas del arroyo? David, y con una de ellas, con una honda, le dio muerte a un gigante. Salomón se aseguró de conseguir piedras de excelente tallado para la construcción del templo. Entonces, parece algo insignificante la piedra, pero tiene una gran importancia. En este caso, se lo llama al Señor como una piedra viva, se lo compara por todo lo que hizo y también viendo el trasfondo de la vida de Pedro, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con el tema, vosotros también como piedras vivas, acabamos de ver ese ejemplo que dimos, que nos debemos acercar a Él como piedras vivas, con un servicio vivo, con una vida viva en sí, no una vida muerta, no una vida que se siente alejada de Él. Entonces, sed edificados como casa espiritual. Dios desea que le glorifiquemos de una manera individual, pero también juntos, pero también en esta común unión de la que hablábamos al principio. Nuestra adoración es santa, es una adoración consagrada solo a Dios, o debe ser así. Y ahí, en esta adoración inicia y debe iniciar en nuestras vidas el querer agradar a Dios, en esta adoración, en esta obediencia. De nada sirve llegar a las reuniones, por ejemplo, ahora volvemos, si Dios lo permite, a las reuniones, llegar allá y hablar del Señor si no estamos presentando sacrificio vivo en nuestras casas, en nuestra vida interior, espiritual, pero en nuestra vida cotidiana. De nada sirve todo lo que hacemos el domingo si en nuestros hogares no nos hemos consagrado verdaderamente al Señor y no hemos presentado en nuestra intimidad nuestras vidas en sacrificio santo, agradable, en un sacrificio, en un servicio vivo. Exponer las Escrituras, ser puntuales y tener atención si nuestras vidas son o pegan con lo que estamos diciendo que somos. Es decir, si nuestras vidas o si no tenemos un servicio o una vida viva en la semana en nuestros hogares, no pretendamos o fingir que la tenemos en la iglesia. Quien ha probado esta bondad del Señor, aceptándolo en su corazón y viendo lo que Él hace en nuestra vida constantemente, también debe gozarse en esto. Y eso es lo que nos lleva a la obediencia. Porque Dios fue el que nos salvó, fue el que envió a su Hijo a morir por nosotros y nos salvó de la perdición eterna. Y nuestros sacrificios de gratitud deben ser estos frutos de labios que confiesen su nombre. Deben ser esta adoración viva, este servicio vivo que lo hace a Él quedar bien, hacemos honrar al Señor. Así como dice Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Honrar no es solo obedecer, sino también hacer quedar bien. Entonces a nosotros nos corresponde honrar al Señor en todo momento con estos sacrificios, esta obediencia, este servicio vivo. Vosotros también como piedras vivas, eso vimos hasta recién, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos también piedras pagadas con el fundamento. En lo que respecta a esto, a la dependencia del Señor, la piedra no va a ser nunca fuerte si no está pegada a ese fundamento. Cuando más nos sentimos en necesidad, en dependencia del Señor, más nos vamos a pegar y más nos apegamos a Él. Mientras más afligidos nos sentimos y más echamos nuestra ansiedad sobre Él, más nos apegamos a Él. Tomemos también en cuenta que la piedra no soporta su propio peso, sino que descansa en donde ha sido colocada. El Señor es el cimiento donde nosotros descansamos.
estas piedras se adhieren al fundamento hasta lograr una verdadera unidad. Y la verdad es que esta piedra y el fundamento se terminan volviendo uno. Y así también es la vida del creyente. Nosotros podemos ser quebrados por esos vientos impetuosos, como dice la canción, y el viento sopló, la lluvia fuerte descendió, el agua alto así subió, y todos batieron con ímpetu, y aquella casa, si estaba fundada sobre la arena, se cayó, si estaba fundada sobre la roca, resistió. Entonces, podemos ser quebrados o que intenten quebrarnos estos vientos impetuosos, pero estos lazos del amor que nos unen con este fundamento nos mantienen pegados a él. Y si estamos pegados a la piedra angular, si es una verdadera unión, si nuestra vida es una vida viva, si nuestro servicio es un servicio vivo, si vivimos una vida en dependencia del Señor, difícilmente ocurrirá esa separación que hará que la casa se caiga. Entonces los verdaderos creyentes jamás, no sé si dudarían sería la palabra, pero jamás se separarían del Señor, sabiendo que Él es la piedra angular. Quizá en algún momento hemos dudado del Señor cuando nos pasó algo o cuando pensamos que algo no tenía solución. Puede pasar, aunque no debemos hacerlo, porque sabemos y hemos comprobado que por algo permite las cosas y Él siempre está en control de todo. Y también podemos ver que todas las piedras son necesarias. La razón por la que Él espera que nosotros seamos piedras vivas, acercándoos a Él, vosotros también como piedras vivas, dice la conexión del 4 con el 5, acercándoos a Él vosotros también como piedras vivas, porque Él es piedra viva, y Él fue desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios fue escogido y precioso esta piedra. Entonces, la razón por la que el Señor espera que nosotros seamos piedras vivas es porque Dios está construyendo un templo para su alabanza, que no es, obviamente, el templo físico, es un templo, o un templo no puede ser solo cimientos. Cada piedra en esa pared llega a ser necesaria. Entonces, por eso es que todas las piedras son necesarias. Pero también cada piedra debe tener una vida, debe tener una vida viva, debe ser una piedra viva, para que pueda haber una edificación mutua. ¿Qué queremos decir con esto? Los más débiles, los más humildes, los nuevos miembros del pueblo del Señor, de la iglesia, son tan necesarios como los más viejos. No hablo de la edad, sino de viejos espiritualmente, ¿no? De los que más saben, de los que nos aconsejan, en quien debemos buscar consejo, los ancianos que oran por nosotros. Entonces, cada piedra es necesaria y por algo el Señor obra en nuestras vidas y por algo aceptó al Señor y también tiene un propósito. Entonces, cada miembro recibirá alabanza si vive una vida viva. Quiero que se entienda, que se termine de entender la idea. Entonces, cuando un creyente elige al Señor, elige también a la iglesia. De esta manera, el Señor ha dispuesto que seamos construidos juntos. ¿Con qué propósito? Para que todo el edificio, bien coordinado, vaya creciendo para ser un templo en el Señor. No solo para ser un templo en el Señor, para ser un templo santo en el Señor, en santidad. La santidad es la ausencia del pecado. Eso quizá todos los días pecamos, quizá todos los días hacemos contristar al Espíritu del Señor, pero como dice, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué quiero decir con que cada piedra es necesaria? Que el Señor quiere que seamos piedras vivas, porque cada uno en la construcción de su templo, cada piedra es necesaria y es muy importante. Mientras esta piedra sea viva, como veníamos diciendo. Las piedras debemos ser piedras vivas, no una piedra que no aporte, sino una piedra que viva en oración, que
tenga un servicio vivo, constante y que se preocupe por los miembros de la iglesia y todas las características que ya sabemos que debemos hacer, que debemos tener para agradar al Señor y cumplirlo con lo que Él quiere. Bueno, en ese caso, cada piedra que compone esta construcción es totalmente importante y todas las piedras son importantes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dijimos que cada piedra es necesaria. Sed edificados como casa espiritual, cada uno en su intimidad, y como sacerdocio santo. Somos edificados como sacerdocio santo en esta casa espiritual. Tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. La idea es que nos relacionemos llegando a ser inseparables, así como las piedras de un edificio. También el apóstol Pablo nos dice que las piedras vivas toman la función de sacerdotes dentro del cuerpo. El apóstol Pedro, perdón, dije el apóstol Pablo. Llegando a ser también un sacerdocio santo. Los sacerdotes eran elegidos de una casta especial. La tribu de Leví había sido escogida para ese oficio y nadie más podía ejercer el sacerdocio. Sin embargo, ahora, hoy, en esta época de gracia, nosotros como piedras vivas podemos ejercer el sacerdocio santo. Todos tenemos acceso al Padre sin necesidad de intermediarios y a su vez todos podemos interceder los unos por los otros. Somos ministros de reconciliación entre la gente y nuestro Dios. Y también lo somos para ofrecer sacrificios vivos en la misma casa espiritual. Ese sacrificio vivo, de acuerdo al pasaje de Romanos 12:1, es la ofrenda de nuestro propio cuerpo. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, en este caso nos habla de que nuestro cuerpo debe ser un sacrificio también al Señor, un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no nos pertenece, es del Señor. Entonces Pablo en este pasaje les manda de una forma bastante directa que sus cuerpos sean presentados a Dios. Entonces, si nuestro cuerpo va a ser presentado al Señor, debe ser un cuerpo en santidad. Debemos tratar a nuestro cuerpo como que es del Señor. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo, agradable y espiritual. ¿Qué más? Les voy a leer Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. El acto de la alabanza al Señor, sea la alabanza en los cánticos o en la obediencia, no es un adorno, no es algo, por ejemplo, la alabanza no es un adorno, no es algo para rellenar la reunión. Cuando cantamos o elevamos una sola voz al Señor, a través de la palabra que reconocemos por quién es Él y cuáles son sus atributos, también nos humillamos ante su grandeza, ante su gloria. Entonces, cantar juntos es un deber que debe ser hecho conscientemente, es un sacrificio para Dios esta alabanza. Si bien esta alabanza debe también tener en consecuencia una obediencia, recuerdo esa reunión que nos habló Agustín de la alabanza, entonces también todo lo que sale de nuestra boca en la iglesia para cantar, todo lo que sale de nuestra boca en nuestra vida diaria también debe ser de adoración, debe ser de esta alabanza y deben ser, como decíamos, de estos de frutos de labios que confiesen su nombre. También me fui de Hebreos y tenía que quedarme. Dice Hebreos 13:16, el versículo que sigue: y también de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Otro sacrificio vivo, vimos el de nuestro cuerpo, vimos el de alabanza en la oración de gratitud y ahora vemos el de hacer el bien. Esta ayuda mutua no es un detalle o un punto sin importancia. Ofrendas, visitas, llamadas, mensajes, exhortaciones no son hechas porque sí. Es un sacrificio a través de nuestros hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, estimularlos al amor y a las buenas obras. Pero es para nuestro hermano, pero la gloria es para el Señor.
Para el Señor esto es aceptable, esto es grato, que hagamos esto con nuestros hermanos. Cuando beneficiamos a alguien con algún bien, sabiendo que esto lo va a hacer acercar a Dios, estamos adorando al Señor. Estamos actuando como un sacerdote santo que está presentando una ofrenda de gratitud al Señor. Entonces, en otras palabras, todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Nuestros actos, nuestras palabras, nuestros cánticos, nuestras ofrendas, al hacerlo con conciencia, es todo en gratitud al Señor y es todo adoración para el Señor. Por medio del Señor y para el Señor. Esto es un sacrificio, un acto de un sacrificio vivo presentado al Señor. Cada vez que hagamos cualquier cosa debemos entender que estamos entregando un sacrificio al Señor. Entonces, por eso es que debemos tener esta solemnidad en casa, esta solemnidad al estar en el trabajo, esta solemnidad al estar limpiando, esta solemnidad al estar estudiando y esta solemnidad al estar en la iglesia con los hermanos. Y ya terminando, cerrando la idea de este pasaje, dice: por lo cual contiene la escritura de aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra angular, que habla de que el Señor es la piedra principal del ángulo, estas piedras angulares fueron cuidadosamente elegidas, como decíamos, y fueron muy costosas. Con mucho cuidado fueron colocadas en su lugar. El Señor es la piedra angular. No es solo el dador de la vida, sino que es esa piedra sobre la que en el edificio está construido y también alineado. Porque cuando se estableció la piedra angular, allí también se alinearon las paredes. Entonces vemos lo que Pedro está diciendo, que el Señor es la piedra angular, Él es la piedra viviente, Él es aquel sobre quien edificamos nuestras vidas, Él es sobre quien alineamos nuestras vidas, Él es en quien profundizamos, Él es la base firme en la que estamos nosotros, esa base firme que cuando llegan las tormentas, cuando se junta todo, bate y está todo para destruirse, nada puede movernos porque Él es esa base, Él es la piedra angular. No por quiénes somos, sino por quién es el Señor. Eso que nos quede claro. Una piedra que no se puede mover, que no se puede sacudir, y ese es nuestro fundamento, ese debe ser nuestro fundamento. Hay veces que hemos escuchado a Hugo decir hay que volver a las bases, y esta es la base, este es el fundamento, el Señor, hay que volver siempre al Señor, no debemos alejarnos nunca del Señor, porque Él, la piedra en Sión, elegida y preciosa piedra angular, y el que confía en esa piedra, el que está en esa piedra nunca será avergonzado, y nunca van a poder destruirlo como el diablo quiere destruir a la iglesia, a las familias, nunca va a poder ser fácil para el diablo hacerlo, porque vamos a estar en esa base y esa piedra angular que era de gran peso, y ahora con tan grande peso, una vez que esa piedra angular estaba en su lugar, por ningún motivo iba a poder moverla nadie. Entonces Pedro, hablando en esta parte, quiere que tengamos esa imagen en nuestra mente, que si esa piedra no se podía mover, nada va a poder movernos o destruirnos, hablando del diablo, ¿no? Si estamos en el Señor y si Él es nuestro fundamento. Entonces el Señor es la piedra angular. Es bueno también decir que esta piedra angular no está alineada a las paredes, sino que las paredes están alineadas a ella. La consistencia de este edificio, de esta construcción, depende de la piedra angular. Entonces, que nos quede la idea. No estamos alineados al Señor, no está el Señor alineado a nosotros, sino que nosotros estamos alineados al Señor. La consistencia de la iglesia, de nuestra vida, depende del Señor para poder estar firme. Las estructuras de los edificios antiguos requerían de esta piedra angular. Sin ella el edificio quedaba vulnerable y propenso al derrumbe. Cuando Pedro usó esta metáfora, este ejemplo, estaba dando, por cierto, la importancia que tiene Jesús, el Señor Jesús, para la vida.
Sin Él no se puede levantar ninguna edificación, como dice Salmo, que ahora lo vamos a leer. Pablo también dijo que hay otro fundamento sobre el cual podemos levantar el edificio de nuestra fe. Pablo dijo esto: no hay otro fundamento sobre el cual podamos levantar el edificio de nuestra fe. Dice Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo piedra principal del ángulo Jesucristo. Entonces, después más adelante Pablo afirma también esta verdad, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. 1 Corintios 3:11. Entonces, sin el Señor no se puede levantar ninguna edificación. El Señor es piedra escogida y preciosa. El que creyere nunca será avergonzado. Para el que no creyere, se cumple la escritura: Jesús es la piedra principal del ángulo. El Señor es la piedra angular que sostiene la iglesia y toda la estructura del cristiano, del cristianismo. Sin Él, todo lo que se conoce sería totalmente desmoronado. El Señor es la piedra angular, el que sostiene todo. Él es aquel sobre quien edificamos nuestra vida. Él es aquel sobre quien colocamos nuestras vidas. Una piedra que no se puede mover, una piedra que no se puede sacudir. Desde los tiempos del Señor, muchos hombres encontraron en Él una piedra de tropiezo. Los hombres que habían hecho su propio programa para salvarse, sobre todo en ese sistema riguroso de la ley que tenían, encontraron también en el Señor una piedra de tropiezo. Él quebrantó su tradición y por eso se escandalizaron hasta el punto de crucificarle. El Señor llega a ser una piedra de tropiezo para aquellos que han construido sus propios intercesores delante de Dios, como leímos ahí: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para aquellos que levantan su propia filosofía sin tomar en cuenta lo que Dios ha dejado para la salvación. Aquellos que toman sus propias decisiones y no les importa nada del Señor. Entonces, las escrituras antiguas nos hablan proféticamente de la piedra que iba a ser puesta en Sion como principal. Para toda la humanidad, el Señor es el medio de salvación si lo acepta, pero también será medio de juicio si lo rechaza. A esto se refiere. Pedro termina diciendo que para los que creen Él es precioso, pero para los incrédulos es roca que hace caer. Vimos también cómo se endurece el corazón de Faraón cuando no quería dejar salir al pueblo, y se endureció el corazón, y fue una piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, y la conocen y saben, pero no quieren entender que el Señor, o no quieren aceptar al Señor, o vivir una vida en el Señor, porque de entenderlo se entiende y se les ha hablado. Con esta piedra viva entonces ocurren solo dos cosas. No hay puntos medios. O nos acercamos a esta piedra viva y recibimos la vida, la salvación y un propósito, o esa piedra viva será tu constante tropezadero. Una y otra vez te vas a poner de pie con tus propias fuerzas en tus conclusiones de la vida o en tus resoluciones, y vas a seguir tropezando. Y ese tropezo también va a ser algo eterno por rechazar esa roca. Y esto es rechazar al Señor. Si rechazamos al Señor, ya sabemos cuál es el castigo eterno. Así como vamos a estar una eternidad con el Señor, también va a haber una eternidad en el infierno. No podemos nosotros abrazar al mundo y a la piedra viva al mismo tiempo. O somos edificados o somos rechazados por Él. Muchos hoy siguen rechazando al Señor y han puesto sus pies en piedras con sus propias religiones, con muchas iglesias que van en contra de lo que dice el Señor, y ellos van a tener su recompensa, en este caso su consecuencia mala. Y van a obtener lo que merecen por rechazar el mensaje del Señor. Porque también existe un lugar para los escombros, para esas piedras frías, esas piedras muertas, esas piedras rebeldes, y están designados a la perdición eterna. Así que, terminando el mensaje porque se me hizo un poco largo, acerquémonos a Él, a esta piedra viva que fue desechada. No busquemos ser esto que dijimos recién.
estas piedras frías, estas piedras rebeldes que están designadas a la perdición eterna. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, de aceptar a esta piedra angular que ha venido a ser la cabeza del ángulo, a esta piedra viva que fue desechada por los hombres, que fue desechada por los judíos, y por eso se abrió este periodo de la gracia para que nosotros los gentiles podamos aceptar al Señor y poder gozar de esta vida eterna y poder también ser como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer estos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor. Entonces, busquemos que esta piedra escogida, preciosa, sea preciosa con nosotros, porque para los que creemos Él es precioso, pero para los que no creen, esta piedra ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces busquemos a esta piedra viva, si todavía no aceptamos a Dios en nuestro corazón, busquemos a esta piedra preciosa y sepamos que si no aceptamos al Señor, la venida del Señor está cerca y nuestro destino, nuestra consecuencia va a ser la perdición eterna. Si la aceptamos ya, bueno, hoy tenemos que buscar esto: ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como piedras vivas, ser constantemente edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, como meditamos en esta noche, que podamos acercarnos a esta piedra viva, sea para fortalecer o sea para aceptarla y poder empezar a transitar este camino de la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Algún hermano terminará con una oración. Gracias por escuchar. Terminamos con una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este momento. Queremos, Señor, para orar, para comunicar en el Espíritu también las necesidades y los motivos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en este ejemplo de esa piedra que era desechada, vino a ser la que completó la obra, y tú has hecho, Señor, de esta salvación una obra perfecta, y eres lo que completa nuestras vidas. Eres lo que nos da sustento, donde debemos poner nuestra base. Eres todo, Señor. Queremos agradecerte porque podemos contar contigo y pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de los que hemos estado escuchando esta tarde este mensaje. Bendícenos, Señor, te agradecemos todo y nos dejamos en tus manos para que sigas obrando en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.